Y para esta presentación me gustaría hablar del control de powertrain que hemos diseñado para vehículos pesados con Irizar y con Gema. Esta va a ser más o menos la estructura que seguiré. Primero hablaré un poquito de Tecnalia y luego presentaré el proyecto, hablando primero de los objetivos y retos y luego hablando un poquito del desarrollo. Y para terminar, daré unas conclusiones. Entonces, empezaré hablando de Tecnalia. Somos la mayor centro de investigación aplicada de España, con casi 1.500 empleados. Nuestra misión es transformar el conocimiento en la investigación tecnológica en prosperidad. Y como casi todos los centros tecnológicos de aquí, del BRTA, estamos a medio camino entre el mundo universitario y las empresas. Como dato, por ejemplo, el año pasado tuvimos 115 millones de euros de financiación, de los cuales casi la mitad fueron de financiación bajo contrato, siguiendo un poquito lo que hemos comentado antes en otras presentaciones de un mix 50-50. Nuestra sede principal está en Donostia, aunque tenemos sedes también en las 3 provincias vascas, incluyendo aquí, en Vitoria, y también en otras ciudades de España, como en Madrid, por ejemplo, y también en otros países del mundo. Estamos divididos en 6 ámbitos de actuación. Yo, en concreto, estoy en el Departamento de Movilidad Sostenible, concretamente en el grupo de Clean Powertrain and Electrification. Nuestro grupo tiene 5 líneas de trabajo principales. La primera es el control de powertrain para vehículos eléctricos e híbridos. Sobre todo utilizamos para eso Model-Based Design. También tenemos un grupo de expertos en control y modelado de máquinas eléctricas, principalmente de motores. Tenemos también una línea de investigación de todo esto que se habla de vehículo conectado, procesado de datos, subida de datos a la nube, etc. Y también un grupo importante de modelado de vehículos, hardware in the loop, testeo automático, etc. Y finalmente una línea que da soporte a todas las demás de diseño y desarrollo de hardware, tanto para todas las demás aplicaciones que utilizamos aquí, pero también directamente para clientes. Y para esta presentación me gustaría hablar de lo que es la evolución de nuestro hardware y software propietario que hemos desarrollado con Irizar y Gema para diferentes vehículos heavy duty. Desde nuestro grupo en Tecnalia llevamos unos 10 años trabajando con Irizar y Gema. Hemos trabajado en diferentes vehículos eléctricos heavy duty, concretamente en estas 3 líneas, el e-Track, el e-Tram y el e-Bus. Curiosamente, hoy al entrar aquí a Vitoria, por la avenida esta principal, nos hemos encontrado con un autobús de estos aquí en la ciudad. Trabajamos en el desarrollo de hasta 4 subsistemas para Gema, para luego los vehículos de Irizar, concretamente en un subsistema de tracción para mover el vehículo, un subsistema de generación para generar electricidad, uno para el control de motores auxiliares y una para la gestión de la energía, las baterías y demás. No todos los vehículos tienen estos 4 subsistemas, pero, por ejemplo, en el caso del e-Track tiene los 4 subsistemas con hasta 7 EQs. Se me olvidó comentaros que algunas de estas EQs son comerciales, otras están desarrolladas por Tecnalia, pero todas tienen software de Tecnalia. Esta es, por ejemplo, la arquitectura que tenemos en uno de estos subsistemas, concretamente en el de Powertrain. Tenemos primero una EQ de Powertrain, que es hardware comercial sobre el que ejecutamos software de Tecnalia y de Gema, y una EQ inverter, que es propietaria tanto hardware como software de Tecnalia y de Gema. Esta EQ fue diseñada dentro de la casa, tiene un micro como control principal, pero también tiene una FPGA de safety, concretamente un CPL de Intel. Y es capaz de controlar hasta 2 inversores de 3 fases cada uno y es capaz de mover un motor de hasta 6 fases. Este es el diseño que teníamos hasta ahora en los proyectos con Irizar y con Gema. Pero después de hablar en los últimos años, se vio que era necesario actualizar nuestra arquitectura. En primer lugar, se quería ver a ver si podíamos unificar las EQs, unir los diferentes grupos de EQs en una única EQ para así ahorrar en número de placas, pero también en dinero, obviamente. Y al mismo tiempo se quería universalizar la EQ, tener una única EQ que con el mismo hardware y el mismo software, simplemente reparametrizando, se pudiese utilizar en cada uno de los casos que os he comentado antes.
También se quería que la EQ tuviese no solo funcionalidad para ahora, sino también se pudiese utilizar a futuro en cualquier aplicación de Gema y de Irizar. Y esta fue la arquitectura a la que llegamos. El componente principal es un micro, un PowerPC de NXP, que se utiliza para ejecutar el control de alto nivel. Es la evolución natural del micro que utilizamos antes, lo único que tiene más recursos, más velocidad, más potencia, que pensamos que sería necesario para ejecutar el software que tenemos. El segundo componente es una FPGA de Intel. Decidimos pasar para el control de bajo nivel de un micro a una FPGA porque pensamos que en algunos de los casos que os he explicado antes no sería suficiente con un micro y además porque una FPGA nos daba más la opción de crecer a futuro, tal vez utilizando inversores con otro tipo de inversores o motores, por ejemplo, que necesitasen unos disparos más rápidos. Y el tercer componente es una FPGA de safety, que es una evolución de la FPGA anterior. También tiene todas las interfaces, CAN, etc., memorias necesarias para interactuar con el resto del vehículo y cosas como el Ethernet, Wi-Fi, encriptación para otro tipo de aplicaciones como ciberseguridad, conexión a la nube, para necesidades actuales y de futuro. En cuanto al software, claro, también lo teníamos que cambiar. El hardware ha cambiado bastante, teníamos que actualizarlo. En este caso, las dos tareas principales que antes se ejecutaban en dos EQs diferentes, en dos micros diferentes y que se comunicaban por CAN, pasan a ejecutarse aún dentro del mismo micro y, en cambio, la tarea de control de bajo nivel, la tarea de control del inverter, pasa de ejecutarse en un micro a ejecutarse en una FPGA y a comunicarse por SPI con el resto del micro. La tarea de safety simplemente pasa a una FPGA equivalente. Y esta sería más o menos, de forma resumida, el alcance del proyecto. Desde el principio identificamos una serie de dificultades. El primer reto no era tanto desarrollar un software funcional, eso ya lo teníamos heredado de proyectos anteriores. El reto realmente era unificar todo el software y trasladarlo a un nuevo hardware. Además, queríamos hacerlo en un tiempo lo menor posible. También el software y el hardware se tenían que desarrollar en paralelo, así que las primeras versiones del software se iban a tener que probar sobre hardware comercial, placas de evaluación. Y tampoco teníamos mucho tiempo para la validación en bancada porque se tenía que utilizar para otros proyectos. En cuanto al software, queríamos que fuese altamente versátil y parametrizable, por lo que os he comentado antes, y aunque nosotros no hacemos certificación de software, queríamos que por lo menos estuviese alineado con las normativas de automoción y desarrollo de software. En cuanto a la FPGA, lo más complejo era que, aunque nosotros tenemos mucha experiencia con micro, no tenemos tanto expertise con FPGA como de desarrollar algoritmia compleja desde MATLAB y Simulink. Pero también teníamos unas fortalezas. La principal es que teníamos unos desarrollos previos en Simulink. El software ya lo teníamos desarrollado, validado y, de hecho, hasta comercializado, como os he dicho, en los autobuses y camiones que os he explicado antes. Y, además, modestia aparte, que tenemos un gran equipo experto en Model-Based Design. Así que, en nuestro caso, la decisión sobre qué herramientas escoger en este proyecto estaba claro. Seguir utilizando Simulink con Model-Based Design. En el caso del micro, utilizaríamos Simulink con Embedded Coder para la generación automática de código y el Model-Based Design Toolbox de NXP para dar soporte al micro. En el caso de la FPGA, Simulink, otra vez, pero esta vez con el DSP Builder de Intel para dar soporte a la FPGA y Quartus Prime para la compilación. Y en el caso de la FPGA de Safety, simplemente se compilaría y adaptaría el código VHDL ya existente. Y ahora me gustaría explicar ya cómo fue el desarrollo del proyecto. Y me gustaría empezar con las tareas del micro. Antes de empezar con los desarrollos de este proyecto, me gustaría hablar de los desarrollos que llevamos a cabo en el proyecto anterior. Me parece importante hablar de ellos porque todo el trabajo que se había desarrollado en los proyectos anteriores nos ha ahorrado mucho trabajo en este proyecto. Como os he dicho antes, teníamos dos softwares en dos micros diferentes, los dos desarrollados con Simulink, con Embedded Coder, siguiendo los principios del Model-Based Design. El típico diagrama en V, que igual algunos de vosotros que trabajéis en Model-Based Design ya conoceréis. Nosotros este diagrama lo traducimos en estos pasos.
Empezamos siempre con una fase de requisitos y luego pasamos a una fase de modelado. Desarrollamos, por una parte, un modelo de control y, por otra parte, unos modelos de simulación y los validamos los unos contra otros. Durante esta fase también utilizamos el Model Advisor para verificar la normativa aplicada al modelo y el Design Verifier para analizar el diseño. Una vez hemos hecho esta validación, vamos metiendo poco a poco más hardware real. Pasamos a ejecutar el modelo de control en plataformas de prototipado rápido y lo validamos contra modelos en tiempo real. En este caso, pues, bueno, del vehículo, del motor, del inversor, de la batería, etcétera, etcétera. Y vamos añadiendo más hardware. El siguiente paso es un ensayo en bancada con algunos componentes reales, en este caso el motor, el inversor y la batería, y supliendo los componentes que no tenemos en bancada, en este caso el resto del vehículo, con modelos simulados. Y finalmente, una vez hemos hecho esta validación en bancada, pasamos a las pruebas en vehículo. Gracias a toda la herencia que teníamos de proyectos anteriores, en este proyecto nos hemos podido ahorrar, pues, de toda esta parte. No hemos tenido que pensar en requisitos ni en diseño y nos hemos podido centrar en hacer una validación en el hardware. Básicamente, pasar de un micro a otro se puede resumir fácilmente, un resumen rápido, en tres fases. Copiar el código y configurarlo para que se ejecute en diferentes ratios. 1. Adaptar las comunicaciones entre las dos tareas del micro. Pensad que antes se comunicaban por CAN y ahora pasan a comunicarse dentro del mismo modelo de Simulink mediante buses Simulink. Y 3. Sustituir bloques drivers, del micro antiguo al micro nuevo. Y eso fue fundamentalmente todo. Adaptar el código y juntarlo en un micro nos podría haber llevado semanas, pero gracias a Simulink y a las toolboxes de NXP teníamos un modelo operativo, funcional y adaptado al nuevo micro en menos de una semana. Este modelo tenía, por una parte, bloques de control de Simulink y drivers del micro en Simulink. Aquí tenéis el modelo completo. A partir de este modelo generamos código automáticamente en Simulink, compilamos y lo podemos flashear. Esta es la eco que utilizamos nosotros, pero en las primeras fases del proyecto tuvimos que utilizar una eco comercial de validación. Esto en cuanto a micro. Claro, el caso de la FPGA era bastante diferente, bastante más complicado. En primer lugar, por las diferencias entre micro y FPGA. Un algoritmo que probamos en micro no puedes ejecutarlo directamente en FPGA porque hay demasiadas diferencias en el hardware. Y además, por lo que he comentado antes, que nosotros realmente no teníamos la experiencia en FPGA. Somos expertos sobre todo en micro. Por suerte teníamos Simulink y DSP Builder. Lo primero que hicimos fue diseñar una arquitectura nueva para la FPGA. Para eso utilizamos unos bloques que se llaman primitives, que lo que te permiten es sincronizar las señales dentro de la FPGA. Te aseguran que dentro de esos subsistemas las señales que entran al mismo tiempo salen al mismo tiempo. Y lo otro que tuvimos que hacer fueron sustituir las operaciones. Aquí vemos un ejemplo muy simple, una media móvil implementada en Simulink y implementada con los bloques del DSP Builder. La diferencia es que hay esta pequeña señal que indica a las memorias cuando los datos de entrada en la FPGA son válidos. Eso fue el principal cambio, pero también tuvimos que optimizar algunas operaciones matemáticas, por lo que vais a ver ahora. Uno de nuestros problemas principales al implementar el código en la FPGA fue el uso de recursos. El software que había antes en el micro era bastante complicado, tenía muchas operaciones matemáticas. Y claro, además estas operaciones estaban implementadas en coma flotante. Traer estas operaciones directamente a la FPGA habría consumido muchos recursos y seguramente no habría cabido en la FPGA. Por eso consideramos implementar las operaciones en coma flotante. Pero hacer este cambio de un algoritmo de coma flotante a coma fija también tiene su complejidad, incluso gracias a las herramientas de Simulink. Y finalmente decidimos utilizar Resource Sharing. Resource Sharing es básicamente utilizar el mismo recurso dos veces. Aquí vemos un ejemplo muy simple. Pasamos a utilizar dos operaciones que se ejecutan en paralelo con diferentes datos a utilizar el mismo recurso dos veces en secuencia. Primero para los datos A y B y luego para los datos C y D. Esto tiene una ventaja en cuanto al uso de recursos. Se reducen, en este caso, por lo menos a la mitad. Pero tiene una desventaja en la latencia. Aumenta, en este caso, la latencia de una operación a dos porque los ejecutamos en serie. Pero en nuestro caso, nuestro mayor problema no era la latencia, sino el uso de recursos para ahorrar
debido a la complejidad del modelo. Otra cosa a tener en cuenta en este caso es que los datos de entrada a la operación tienen que ser del mismo tipo. Eso indirectamente nos forzaba a utilizar el floating point porque si no implicaba que los datos de fixed point, todos ellos tenían que tener el mismo número de bits para la fracción entera y para la fracción de la fracción. Entonces, al final decidimos utilizar la coma flotante nativa del DSP Builder. Claro, al terminar de desarrollar y de implementar este código, teníamos un código para FPGA, pero que estaba muy cambiado respecto al software original para micro y por lo tanto teníamos que validarlo otra vez. Afortunadamente teníamos un software ya validado para micro en Simulink. Por lo tanto, decidimos utilizar esto para ahorrarnos la validación y simplificárnosla un poco. Implementamos los dos modelos tanto de micro como de FPGA en paralelo y los alimentamos con las mismas señales ideales. Y comparamos directamente las salidas de los dos subsistemas. De esta manera pudimos detectar una serie de errores y validar el nuevo modelo de FPGA. Y esto es lo que tuvimos, un bloque de control equivalente al bloque de micro conformado con bloques del DSP Builder. A este bloque de control le añadimos también en Simulink una serie de drivers de inputs y una serie de drivers de outputs. Estos drivers son sobre todo para comunicarse pues, con el micro, con otros periféricos y también para generar los disparos de los inversores. Luego, en el DSP Builder, a partir de este modelo, generamos una IP y esa IP la importamos en Quartus Prime. Además de esas IP, le añadimos unas IPs propias de Intel, generalmente para comunicaciones y para los clocks. Y aquí, por ejemplo, tenéis el uso de recursos de nuestra FPGA. Como veis, todavía tenemos margen como para añadir más código, mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, al final de estos procesos teníamos un software tanto para la parte del micro como para la parte de FPGA y validados en simulación de manera independiente. El próximo paso era validarlo primero en mesa y luego en bancada. Aquí veis un diagrama de nuestra bancada. Tenemos nuestra EQ que controla dos inversores que a su vez mueven un motor. Este motor mueve un motor de arrastre y todo esto está comunicado con una PXI que utilizamos para simular los componentes que no tenemos dentro de la bancada. También tenemos una EQ que simula el control de la batería y un HMI que controla la PXI y todo el test bench. Esta es una foto de la bancada de Gema, la bancada que Gema tiene en la sede de Irizar E-Mobility en Aduna. Aquí vemos los dos motores. El de más hacia aquí es el motor que estamos utilizando para las pruebas, el motor que estamos controlando, y el de más para allá es el motor de arrastre. Y este es el setup que tenemos para el HMI. Y aquí podemos ver algunos resultados de unas pruebas, concretamente de un barrido de par y de velocidad en el rango de funcionamiento entero del motor. A partir de estos resultados pudimos hacer una sintonización en vivo de los parámetros para lograr un ajuste fino. Concretamente pudimos ver aquí que los lazos de control de corriente siguen los setpoints y que en estacionario el error tiende a 0. Luego también pudimos validar la operación tanto en MTPA como en debilitamiento de campo y comprobamos que la tensión de estator nunca supera, se mantiene en un valor seguro y finalmente comprobamos el dimensionamiento del sistema de refrigeración y que la temperatura nunca alcanza valores peligrosos. Estos han sido los desarrollos que hemos hecho hasta ahora, pero claro, esto ha sido todo pruebas en bancada. El próximo paso sería la validación en vehículo, que esperamos llevar a cabo en las próximas semanas y quién sabe, igual la próxima vez que esté hablando ante vosotros pues pueda tener algunas fotos y algunos vídeos de más. Claro, esto todo ha sido la implementación del modo de tracción. Los próximos desarrollos sería implementar el modo generación, el modo de control de los motores auxiliares y la gestión de las baterías. Y también queremos poder utilizar esta placa en otra serie de proyectos pues, para encriptación de datos, para comunicación intravehiculares seguras y para aplicaciones de conexión a la nube mediante Wi-Fi, Ethernet y todas esas cosas. Y finalmente me gustaría dar una serie de conclusiones.
La primera, y si queréis quedaros con algo de esta presentación, me gustaría que os quedaseis con esto. Y es que gracias a las herramientas de Simulink, de Model Based Design, con soporte de NXP y del DSP Builder, hemos podido ahorrar un tiempo de desarrollo y de validación muy grande. En total, os he dicho antes, más o menos el tiempo de desarrollo para hacer funcional el software del micro ha sido de una semana. Posiblemente el tiempo de desarrollo completo y de validación han sido de 2 meses efectivos y gracias a eso hemos podido desarrollar y validar el software y hardware para nuestra ECU multipropósito. No solo por haber hecho este proyecto utilizando Simulink y Model Based Design, sino en gran parte gracias a toda la herencia que llevamos haciendo. Me gustaría decir que los beneficios se han ido acumulando. Los beneficios en tiempo de los desarrollos pasados se han acumulado a los beneficios en tiempo de este proyecto y esperemos que también a los beneficios que podamos ver en proyectos futuros. Segunda conclusión. Hemos podido desarrollar un software con un algoritmo bastante complejo para FPGA desde MATLAB y Simulink. Eso a pesar de tener una experiencia algo limitada para FPGA, porque nosotros somos expertos en micro. Yo creo que podríamos haber llegado a implementar el software en FPGA, pero nos habría llegado igual el doble de tiempo. Y tercero, algo que para mí es bastante importante, hemos podido repartir el desarrollo del software por subsistemas según el expertise de cada persona. En nuestro departamento tenemos gente de control, gente de motores, gente de modelado, gente de embebidos como yo. Entonces, cada uno de esos subsistemas los hemos repartido y se los hemos asignado a la persona que es más experta en ese campo. Y además, esto también facilita que a futuro cualquier persona que tome este proyecto pueda hacerse más fácilmente con lo que es el funcionamiento del software. Entonces, gracias a estas herramientas hemos podido desarrollar una plataforma, tanto hardware como software, multipropósito, en un tiempo muy limitado. Y por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna pregunta,